En las inmediaciones de Granada, junto al Lancha del Genil, es posible ver un cerro lleno de galerías subterráneas que se adentran varios metros bajo tierra. Este lugar, que a priori puede pasar desapercibido, tiene una importancia histórica realmente única. Y es que aquí se dio forma durante siglos a uno de los mayores sueños que jamás hayan existido en Granada: la búsqueda de oro. Un sueño que se remonta a la época de los romanos, que se prolongó durante la invasión árabe y que, en el siglo XIX, desató una auténtica fiebre entre personas llegadas de distintos lugares de España y Europa. Bajo tierra, el Valle del Oro. Cuando se habla de la fiebre del oro, casi siempre se piensa en los descubrimientos que en 1850 llevaron a miles de personas a trabajar al desierto californiano con el sueño de hacerse ricos. Sin embargo, aquella pasión por encontrar oro también existió en España. Uno de los casos más significativos se dio en Granada. En 1858 se hablaba de una California granadina en alusión a la auténtica locura colectiva que llevó a cientos de personas a buscar oro en los alrededores de esta ciudad andaluza. Sin embargo, la búsqueda de oro en estos parajes no era nada nuevo. Ya en la época de los romanos se extrajeron importantes cantidades de oro en lugares como el llamado Cerro del Sol. Para obtener el preciado metal, los romanos emplearon el método del ruina montium. Consistía en inyectar agua en la montaña para provocar su derrumbamiento y después filtrar el oro. Los musulmanes perfeccionarían las técnicas y, según cuentan las crónicas, el sultán de la Alhambra llegó a tener hasta 500 esclavos dedicados a la búsqueda del preciado polvo dorado. Con la llegada de los reyes católicos, las cosas no cambiaron y el propio rey Fernando promulgó un edicto que decía que el oro de la Lancha del Genil pertenecía a la corona. Pero sin duda, aquella pasión por encontrar oro viviría su apogeo a mediados del siglo XIX, cuando miles de personas llegadas de todo el país se afanaron en la conquista del polvo dorado en los alrededores de Granada. El empeño más decidido fue el de Jean-Adolphe Goupil, un acaudalado industrial francés que creó en 1875 una impresionante fábrica minera en la Lancha del Genil. En ella había oficinas, casas para trabajadores y hasta un palacio donde su propietario instaló su casa. A pesar de su dedicación, el sueño de Goupil duró poco. Aquel francés, que había sido galerista de Van Gogh o Fortuny, falleció sin encontrar el oro esperado y sus hijos decidieron no retomar el sueño de su padre. Sin embargo, a día de hoy, en las inmediaciones de la Lancha del Genil todavía es posible ver algunos vestigios de aquella ciudad minera que han sobrevivido en pie. Así podemos adentrarnos en la oficina principal, desde donde se dirigían y controlaban todos los movimientos de las minas y donde había un horno todavía visible donde se fundían las laminillas de oro. También es posible descubrir a lo largo del llamado Cerro del Sol una serie de laberínticas cuevas excavadas en aquellos años. La explotación de Granada era similar a la que existió en California en 1860. El método consistía en lanzar un potente chorro de agua sobre el cerro. El barro descendía por unos canales y finalmente se depositaba en tanques donde el oro afloraba gracias al uso de mercurio. Pero además, en este cerro también es posible ver restos de la época romana. De aquella época es esta gran cicatriz en la montaña provocada por el método del ruina montium, así como algunas de las galerías de inundación que cuelgan de la pared. La proporción de oro de este valle era de 4,5 miligramos por cada tonelada de roca, una relación que fue confirmada en el siglo XX por una empresa canadiense. Esta realidad hace que todavía hoy sea posible hallar con cierta paciencia milimétricas partículas de polvo dorado entre la tierra. Algo que aún da más misterio y encanto a este enclave que ha sido testigo de los mayores sueños que jamás poblaron Granada. El sueño, o quizás la quimera del oro.